Puedes imaginarlo. Un hombre fue obligado a comer sus propios testículos e incluso fue forzado a tener relaciones con un perro. A pesar de que envió desesperadas señales de auxilio en las redes sociales, nadie creyó que fuera cierto. Este hombre luego soportó torturas inimaginables. Entonces, ¿quién fue el que atormentó brutalmente a este pobre hombre? ¿Y por qué la sociedad permaneció indiferente ante los gritos de ayuda de una persona agonizante? Únete a nosotros mientras profundizamos en cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta desgarradora historia. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ningún otro video cautivador. La historia tuvo lugar en los últimos días de diciembre, cuando Jimmy Pruitt, un padre británico de 45 años, envió desesperadamente una señal de auxilio en Facebook con una foto de su cuerpo gravemente herido. En la imagen, su cuerpo estaba cubierto de heridas graves y hematomas generalizados, sirviendo como una aterradora evidencia del sufrimiento que estaba soportando. Jimmy declaró en las redes sociales que había sido sometido a meses de brutales torturas y que quizá no le quedara mucho tiempo de vida. Al principio, la gente pensó que solo se trataba de una broma en línea. Sin embargo, aproximadamente 3 meses después, la policía recibió repentinamente la noticia de que el cuerpo de Jimmy había sido encontrado. Su cadáver fue abandonado en un arbusto remoto, en un avanzado estado de descomposición. Lo que hizo que la muerte de Jimmy fuera aún más desgarradora fue que, según la estimación del médico forense, había fallecido aproximadamente 2 meses antes. El patólogo forense Nigel Cooper, un experto con amplia experiencia en exámenes de autopsias, fue el encargado de realizar la investigación forense del cuerpo de Jimmy. Sin embargo, la grave descomposición del cadáver hizo extremadamente difícil determinar la causa de la muerte. El Dr. Cooper señaló que el cuerpo de Jimmy se había descompuesto significativamente y que algunas partes habían sido devoradas por animales. Como resultado, no pudieron determinar con absoluta certeza la causa exacta de la muerte. Mientras examinaban el cuerpo de Jimmy, los investigadores descubrieron heridas graves, particularmente en la zona de la ingle. Esta región sensible no solo había sido severamente afectada, sino que también mostraba signos de un brutal ataque. Ambos testículos habían desaparecido por completo, dejando heridas horribles que harían estremecer a cualquiera. No solo eso, sino que el rostro de Jimmy también estaba cubierto de profundas cicatrices, evidencia de una tortura prolongada y brutal. Algunas cicatrices habían sanado, pero muchas permanecían frescas, lo que indicaba que habían sido infligidas en los días previos a su muerte. Aún más aterrador, cuando examinaron sus dientes, descubrieron que casi todos faltaban. Algunos habían sido violentamente rotos, mientras que otros parecían haber sido extraídos mediante métodos extremadamente dolorosos. El médico forense concluyó que, al menos en 4 ocasiones antes de su muerte, Jimmy había sufrido traumas graves. Esto significaba que, si bien no se pudo determinar la herida exacta que causó su muerte, estaba claro que sus lesiones previas contribuyeron a su fallecimiento. La última vez que Jimmy fue visto, estaba con un grupo de personas que la policía luego identificó como miembros de la organización Northern Ciel. Esta era una organización que afirmaba proteger y ayudar a personas vulnerables, pero en realidad era solo una fachada para una brutalidad inimaginable. Lo que llamó la atención fue que los miembros de Northern Ciel parecían extremadamente nerviosos e inconsistentes cuando se les preguntó sobre el último paradero conocido de So. Algunos dijeron que se había marchado en busca de un nuevo trabajo, mientras que otros afirmaron que había cortado contacto voluntariamente. Estas declaraciones contradictorias levantaron inmediatamente sospechas entre la policía. A medida que la investigación se expandía, las autoridades comenzaron a rastrear las transacciones financieras de Jimmy. Descubrieron que, en los meses previos a su desaparición,
Su cuenta bancaria tenía numerosas transacciones sospechosas, en su mayoría grandes retiros de efectivo. Aún más sospechoso, este dinero no fue gastado por el propio Jimmy, sino que aparecía como transferencias a cuentas pertenecientes a ciertos miembros de Northern Ciel. La policía rápidamente se dio cuenta de que Jimmy podría haber sido explotado financieramente antes de desaparecer. Durante su investigación, también recuperaron llamadas y mensajes del teléfono de Jimmy. Algunos mensajes habían sido eliminados, pero tras ser restaurados, su contenido hizo que los investigadores se estremecieran. En uno de ellos, Jimmy envió un mensaje de texto a un amigo pidiendo ayuda, diciendo que sentía que lo estaban vigilando y que no podía salir del lugar donde se encontraba. Después de reunir suficiente evidencia de que Northern Ciel estaba lejos de ser una simple organización benéfica, la policía decidió solicitar una orden de registro para la residencia de Said Saman, el líder del culto. El 20 de abril, el equipo de investigación allanó la casa donde vivían Saman y sus miembros. La antigua casa, ubicada en una tranquila zona residencial, parecía completamente normal desde el exterior, pero en su interior era una pesadilla para quienes la presenciaban. Tan pronto como entraron, la policía descubrió a varias personas retenidas en condiciones deplorables. Mostraban signos de agotamiento y miedo, con los ojos vacíos como si hubieran perdido toda voluntad de vivir. Algunos permanecían en silencio, simplemente bajando la cabeza como si estuvieran acostumbrados a la sumisión. Cuando la policía registró una habitación trasera, encontró los cuadernos de Said Saman. En ellos detallaba cómo controlaba a sus miembros, desde limitar sus raciones de comida y obligarlos a realizar trabajos forzados hasta imponer severos castigos a cualquiera que se atreviera a resistirse. Estos cuadernos no solo eran una prueba clara de cómo Saman dirigía su organización, sino que también revelaban una lista de individuos a los que había atacado, incluido Jimmy Pruitt. Cuando fue arrestado e interrogado, Saman finalmente confesó todo lo que había hecho. Solo después de escuchar sus horripilantes confesiones, la policía comprendió verdaderamente la aterradora magnitud de este caso y lo que le había sucedido a Jimmy Pruitt. A diferencia de otros líderes de sectas, Saman no solo buscaba controlar a los demás, sino que disfrutaba del dolor que les infligía. Para él, sus víctimas no eran más que juguetes para satisfacer su retorcido sentido de dominio y su cruel naturaleza. Entonces, ¿quién era Said Saman y por qué sometió a Jimmy a un tormento tan inimaginable? Desde el exterior, cualquiera que viera a Saman pensaría que era un hombre discapacitado, inofensivo, incapaz de hacer daño a nadie. Frecuentemente aparecía en eventos benéficos, posando junto a políticos locales y participando activamente en actividades comunitarias para ayudar a los necesitados. Saman incluso fue elogiado por su amabilidad cuando encontró un perro perdido y lo devolvió a su dueño sin aceptar ninguna recompensa. Para los desconocidos, parecía un ciudadano ejemplar, una figura compasiva en la sociedad. Pero bajo esa fachada, la verdadera naturaleza de Saman era una pesadilla escalofriante. No solo manipulaba a personas vulnerables, sino que las convertía en marionetas para sus perversos juegos. Bajo la apariencia de la secta Northern Ciel, Saman reclutaba a los más vulnerables de la sociedad, en particular a mujeres que fueran fáciles de controlar. Buscaba personas solitarias, sin apoyo familiar o que estuvieran pasando por los momentos más oscuros de sus vidas, lo que las hacía más susceptibles a ser adoctrinadas y completamente dominadas. Entre ellas estaban 3 mujeres: Ann Corbett, Mira Wood y Kyra York, quienes cayeron en la trampa de Saman de esta misma manera. Al principio, se les acercó con una actitud amigable, fingiendo ofrecer ayuda y creando la ilusión de que finalmente habían encontrado un refugio seguro. Una vez que logró atraerlas a la secta, Saman las obligó a mudarse a su casa. Allí ejercía un control total sobre sus vidas, desde lo que comían y pensaban hasta lo que se les permitía decir.
Desde ese momento ya no eran individuos libres, sino prisioneras en una comunidad que alguna vez creyeron que las salvaría. Pero Saman no se detuvo allí. Después de obtener el control total sobre las tres mujeres, fijó su mirada en su próximo objetivo, Himiprut. Antes de esto, Himiprut había estado en una relación sentimental con Ancorbet. Ancorbet parecía una mujer dulce, pero en realidad fue el detonante de la pesadilla que Himiprut estaba a punto de vivir. Inicialmente, su relación parecía normal. Himi creía que había encontrado a alguien con quien compartir su vida, pero no tenía idea de que Ancorbet era mucho más peligrosa de lo que aparentaba. No solo trajo un amor complicado a su vida, sino que también lo introdujo a un extraño grupo de amigos. Estos no eran amigos comunes, eran miembros de la secta Northern Ciel. Entre ellos estaban Mirawood y Kyra Yor, personas que Himi pronto se daría cuenta de que no tenían buenas intenciones hacia él. Al principio, este grupo visitaba frecuentemente la casa de Himi acosándolo y exigiéndole dinero abiertamente. Aprovechaban constantemente la bondad de Himi, despojándolo poco a poco del control sobre su propia vida. Peor aún, Ancorbet no solo ignoró el sufrimiento de su novio, sino que incluso invitó a su grupo de amigos a mudarse con ellos. De repente, el pequeño hogar de Himi se convirtió en un refugio para criminales donde ya no tenía ninguna autoridad. Cada día soportaba el caos, el acoso y una sofocante sensación de ser manipulado. Con el tiempo, las tensiones entre Himi y Ancorbet comenzaron a escalar. Himi no podía seguir viviendo en un ambiente tan tóxico, pero no se dio cuenta de que, en cuanto su relación empezó a deteriorarse, se convirtió en el objetivo de un enfermizo plan de tortura. Percibiendo la ruptura entre Himi y su novia, Said Saman, el líder de la secta Northern Ciel, intervino. Con dulces palabras, hizo creer a Himi que esta organización era el único lugar en el que podía confiar. Desde el momento en que se unió al grupo, Himiprut nunca fue tratado como un miembro, sino como un objetivo de control y manipulación. Said Saman y sus cómplices poco a poco lo despojaron de su libertad, convirtiéndolo en alguien completamente dependiente de la organización. Según las investigaciones policiales, Himi fue sometido a crueles abusos físicos y psicológicos, soportando una intensa presión mental y un estricto control. Fue completamente aislado, privado del derecho a tomar decisiones por sí mismo, y cada intento de escapar fue bloqueado. En esta pesadilla interminable, Saman obligó a Himi a cometer un acto depravado al hacerlo tener relaciones con un perro para humillarlo. Pero el abuso no terminó ahí. Un día, Saman descubrió que uno de sus objetos había desaparecido y sospechó que Himi lo había robado. En lugar de manejarlo de manera normal, decidió convertirlo en un castigo calculado para ejercer un control total. Usando un martillo de madera e ignorando el pánico de Himi, le infligió violencia física sin piedad. Después de soportar una prolongada opresión y manipulación, la salud de Himi se deterioró gravemente. Quienes vivían con él describieron cómo se volvió demacrado, exhausto e incapaz de resistir lo que sucedía a su alrededor. Investigaciones posteriores revelaron que su estado de salud había decaído drásticamente y en lugar de recibir ayuda, fue empujado a condiciones aún más extremas. Un día, Himi ya no pudo soportarlo y falleció después de sufrir demasiados castigos. Al darse cuenta de que ya no estaba con vida, el grupo de Said Saman no llamó a la policía ni buscó asistencia médica e intentaron encubrir la verdad. Montaron la escena para engañar a los investigadores, haciendo que pareciera que Himi había muerto por causas naturales. Pero su plan no terminó ahí. Después de quitarle la vida a Himi, la banda siguió explotándolo incluso después de su muerte. Accedieron tranquilamente a la cuenta bancaria de Himi. Retiraron el poco dinero que tenía y lo gastaron como si fuera suyo. Lo más aterrador fue que, mientras la policía y los amigos de Himi lo buscaban desesperadamente,
Los perpetradores fingían unirse a la búsqueda para desviar sospechas. Actuaban como amigos afligidos, expresando dolor, cuando en realidad eran ellos quienes le habían infligido el sufrimiento más brutal. La policía describió que entre finales del año 2015 y principios del año 2016, la condición física de Jimmy se deterioró significativamente no solo debido a la inanición, sino también por la acumulación constante de heridas en su cuerpo. La fiscalía declaró que los 4 acusados estuvieron directa o indirectamente involucrados en la tortura. Algunos infligieron físicamente las heridas, mientras que otros observaron, alentando y facilitando la crueldad. Finalmente, estos actos inhumanos y bárbaros llevaron a la trágica muerte de Jimmy Proud. Los testigos que vieron a Jimmy durante ese tiempo describieron su rápido deterioro físico y mental. Lo vieron volverse alarmantemente delgado, con la piel pegada a los huesos, pasos inestables y ojos vacíos como los de un cadáver sin alma. Pero nadie podría haber imaginado que, detrás de su frágil apariencia, se ocultaba una verdad aún más espantosa: que Jimmy no solo estaba muriendo de hambre o enfermo, sino que estaba siendo destrozado física y mentalmente cada día. Todo lo que le sucedió a Jimmy no fue un acto repentino de violencia ni una pérdida momentánea de control. Fue una tortura calculada y sistemática, orquestada por individuos sin corazón que veían el sufrimiento ajeno como su propio placer sádico. Y lo más aterrador fue que, mientras todo esto sucedía, nadie lo supo, nadie lo detuvo y nadie pudo salvar a Jimmy de su horrible pesadilla. En el tribunal, el fiscal Paul Greaney presentó un video extraído de cámaras de vigilancia capturando los últimos momentos de Jimmy Proud antes de desaparecer. Las imágenes estremecieron a todos en la sala, ya que mostraban a Jimmy en un estado increíblemente crítico. En el video, Jimmy era casi irreconocible. Su cuerpo estaba frágil, su rostro demacrado y sus ojos apagados y sin vida, como si hubiera perdido toda esperanza. Luchaba por caminar, sus pasos tambaleantes como si pudiera colapsar en cualquier momento. Su ropa estaba harapienta, su cabello desaliñado y sus manos temblaban como si ya no tuviera fuerzas para resistir la agonía que consumía su cuerpo. Lo más desgarrador fue que, poco después de que se grabaran estas imágenes, Jimmy Proud estaba muerto. La policía cree que Jimmy fue asesinado el 9 de febrero del año 2016. La víctima no solo fue brutalmente asesinada, sino también humillada, engañada y explotada hasta sus últimos momentos. Jimmy Proud no fue solo una víctima de la violencia, fue una víctima de la codicia, la crueldad y la maldad inimaginable de la naturaleza humana. El juicio por la trágica muerte de Jimmy Proud en el Tribunal de la Corona de Newcastle expuso los aterradores detalles de la brutal tortura que sufrió. Inicialmente, los 4 acusados Said Saman, Ann Corbett, Mira Wood y Kyra York negaron rotundamente cualquier participación en el asesinato. Sin embargo, el juicio, que duró 7 semanas, reveló verdades impactantes, mostrando una campaña de abuso sistemáticamente organizada. Jimmy fue tratado como un esclavo viviente, sometido a violencia física y, finalmente, llevado a una muerte cruel. Según el veredicto del jurado el 19 de junio del año 2017, Said Saman y Ann Corbett fueron declarados culpables de asesinato después de que ambos admitieran previamente haber obstruido la justicia en un intento de encubrir su crimen. Mientras tanto, Mira Wood y Kyra York fueron absueltas del cargo de asesinato, pero fueron condenadas por contribuir indirectamente a la muerte de Jimmy, junto con cargos por pervertir el curso de la justicia. Lo que hizo que este caso fuera especialmente escalofriante fue la extraña relación entre los asesinos y su víctima. Los fiscales describieron cómo los elementos de culto influyeron en las acciones del grupo, con Said Saman actuando como un líder manipulador que controlaba a los demás, convirtiéndolos en herramientas para sus sádicos actos de violencia. Esta retorcida ideología llevó a Jimmy Proud a una pesadilla prolongada de tormento donde no tenía salida y nadie pudo salvarlo a tiempo.
El caso no solo conmocionó al Reino Unido, sino que también planteó profundas preguntas sobre la profundidad de la crueldad humana. Cuando el juicio llegó a su fin, toda la nación esperaba justicia, con la esperanza de que quienes torturaron a Jimmy hasta la muerte enfrentaran el castigo que merecían y que casos tan horribles nunca volvieran a ocurrir. Gracias por tomarte el tiempo de seguir esta historia. Nos vemos en nuestro próximo video.